Sí. Ahí está. Traté de ser elegante para decir que no entendía nada de cómo se manejan estas cosas, pero bueno. ¿Te parece, Mili, entonces lo que hablamos en la pausa para retomar? Sí, sí, sí. Pensamos en dos bloques, en dos dinámicas vinculadas. Por un lado, hacer una introducción de la impresión general de lo que fueron las presentaciones, y después sí bajar más a cada una, estableciendo los puentes que puedan hacerse también entre investigaciones, porque notamos ahí algunos agrupamientos posibles, ¿sí? Lo primero que quería plantear en esta apertura, ¿no? a una semblanza general, además de agradecerles y de contar esta satisfacción, ¿no? por el nivel de las presentaciones, por lo que implican, y como planteaba Milagros, para integrantes de esta submesa que están claramente en instancias muy diversas de sus recorridos y en recorridos muy diversos también, ¿no? Tampoco son todos una cuestión de desarrollo respecto de un solo recorrido. Hemos logrado conjugar acá trayectorias muy diversas, de intereses, de apuestas, profesionales, académicas, laborales y demás, de activismo. Es que, una vez más, eh, y a riesgo de reiterarnos, la complejidad del campo de la salud mental, ¿no? La multiplicidad de cuestiones que quedaron planteadas acá y que coinciden en ese carácter múltiple con otras que han ocurrido el día anterior a esta presentación que abrimos hoy, que fue el día martes con la mesa. Y también esta tensión, que es parte de lo que plantea la convocatoria del Congreso en términos más generales. Estas tensiones y estas articulaciones, porque son las dos cosas contradictoriamente y a la vez, entre lo local y lo global. ¿Sí? Hemos tenido panoramas generales, pero no por eso poco profundos, digo, generales y muy valiosos, como el que ha planteado Sandra para pensar la cuestión de la pandemia y los diagnósticos, y de ahí han surgido algunas apreciaciones específicas, pero ese panorama que nos marca, y esto que señala Sandra, que es tan valioso también, de la insistencia en formas de invisibilización de problemas, en desproblematizaciones, en lateralización. Bueno, el campo de la salud mental es esa expresión persistente de invisibilizaciones en distintos planos. Entonces, campo complejo, tensión entre lo global y lo local, la importancia de las investigaciones panorámicas y el foco siempre en recalibrar los contextos, porque aunque las cuestiones insistan perdurables, también hay contextos que son móviles. Hay que pensar en esa interrelación. Y también, digo, así como están las investigaciones de contextos que reactualizan y recalibran la manera que tenemos de analizar ese campo complejo y en tensión, la importancia de las investigaciones situadas. Me parece que tanto la investigación de María Sol y Nicolás como la que presentó Gabrieli marcan esa importancia de tomar un fragmento de este mapa tan móvil, tan dinámico, pensar algunas cuestiones, incorporar, por supuesto, los resultados al panorama más general y reconsiderar algunas cuestiones. Y después otra cuestión, lo que nosotros marcábamos todo el tiempo al inicio, la transversalidad que admiten los estudios de salud, desde la salud mental y las ciencias sociales. Hemos visto aquí cuestiones de género relacionadas con la migración, vinculadas a distintos planos de la violencia, pensando también en jóvenes y niñas y niñeces, ¿sí? Dije migración, ¿sí, no? Me comí alguna dimensión, Mili, porque quizás era más elocuente, ¿sí? Parecía más elocuente por chat y ahora me trabo. Entonces, todas esas cuestiones que intersectan y que intersectan de una manera muy específica, ¿no? A partir de análisis que pueden ser interseccionales, algo que también la última ola de los feminismos ha vuelto a poner en destaque, ¿sí? La importancia de la interseccionalidad situada, creo que con eso,
y cerraba con lo que empecé. Los contextos cambian, eso hay que tenerlo en cuenta, para siempre poder mantener esta voluntad de no reduplicar la invisibilización. ¿Sí? No son cuestiones antagónicas. Los contextos hay que poder tenerlos en cuenta porque hay cosas que persisten y son todas estas vulneraciones que de una manera u otra, con un carácter más de deprivación explícita, otro con un simple desinterés, han venido marcando en los distintos trabajos, ¿sí? En todo ese arco, pero no solo en los puntos extremos, sino en todo el arco que se dibuja entre no prestamos atención, no damos ninguna respuesta, a las respuestas son específicamente desubjetivantes, estigmatizantes, ¿sí? Vulneradoras, hay todo un arco intermedio que hace a la complejidad del campo de la salud mental y que en distintas expresiones acá y en las otras mesas ha venido quedando plasmado, ¿sí? Solo ese comentario general. Bien. Bueno, con Euge nos fuimos anotando, aparte de que leímos los trabajos previos, algunas cosas puntuales para comentar que siempre tienen más que ver con el orden de comentar, aportar algún texto, alguna mirada, hacer alguna pregunta, tener un tiempo para explayar. Más realmente de construcción y diálogo que desde la falta, no tiene que ver con la falta. Y para empezar, bueno, lo que presentaron María Sol y Nicolás, o sea, me interpela, me encanta cuando traen prácticas y cuando también igual las traen tan pensadas, digo, porque sucede muchas veces que hay mucho relato de práctica, lo cual es muy interesante, aparte así conoce que en el país y en otros territorios están pasando cosas muy novedosas y del orden de la resistencia, digo, hay algo de resistir y de hacer algo diferente, pero cuando está atravesada por otras lecturas, por otras complejizaciones de conceptos, lo vuelve más rico. Entonces, en ese sentido, me anoté un montón de cosas, pero por un lado, digo, si van a seguir como pensando en esta práctica y presentándola y escribiendo al respecto, una de las primeras cuestiones que se me ocurre como recomendar, y tienen que ver quizás con mis trabajos previos a la academia, que era con niñas en diferentes contextos, es todo lo que tiene que ver con la educación no formal o la educación popular. No sé si han tenido recorridos o si han leído. Y en ese sentido recomiendo mucho, por lo que decían de las dinámicas participativas, del juego, digo, hay otro modo de creación de subjetividad y hay otro conocimiento que se está creando a partir de implementar ese tipo de prácticas, del uso del cuerpo, del uso de otros lenguajes, que no siempre tenga que ser una palabra oral, y no solo por las diferentes discapacidades por las que se caracteriza esa población, sino porque la palabra oral no es el único modo de expresión, aunque así nos hayan acostumbrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, recomendaría para empezar a Graciela Frigerio, Frigerio, que trabaja sobre oficios de lazo, que son un poco estas cosas que hacen, ¿no? Uno se pregunta, ¿pero qué soy? ¿El terapeuta? ¿Soy la profe buena onda? ¿Soy la seño? Digo, bueno, ayuda un poco a pensar ese lugar que uno ocupa de tantas tareas tan diversas. Y Débora Cantor, como una genia en educación no formal. Acá en Buenos Aires hay un instituto que se llama Instituto de Recreación y Tiempo Libre, que se estudia la tecnicatura en recreación y tiempo libre, y psicología y pedagogía social, súper interesantes, con un material, un bagaje súper clave. Eso por un lado. Después estaba pensando en algunos trabajos que hemos acompañado con Euge o que se han presentado en otros espacios similares o que vienen a presentar las mismas problemáticas que ustedes comentaban, que una es de Constanza Leoni, que tiene junto a 3 compañeras más una experiencia en 2 monovalentes muy similares, que yo fue una de las primeras que escuché, como el entrecruzamiento entre padecimiento y ESI o discapacidad y sexualidad, digo, Sí, con van de Tali la mano. Mikulitsky, era Y Constanza Leoni, Luciana, Tali Mikulitsky, y no me acuerdo la tercera. Igual tenemos ese material, porque no está publicado, pero lo tenemos de mesas anteriores, si les interesa. sí, sí, nos pueden escribir. Y también el año pasado 2 tesistas defendieron y va a estar publicada su tesis en trabajo social de la UBA, Alfonsina Ruiz y Trinidad Córdoba, hicieron una tesis sobre un dispositivo similar en un monovalente, o en un general. Pero bueno, era más en clave de salud mental, pero en el No, era, ameguino. era un,
En el Ameguino era un general entonces, no era un No, monovalente. no, estoy confundiendo tesis. No, era en un monovalente. Tuvimos 5 tesis a la vez, se nos cruzan algunas relaciones, esa entrega, fue mucho. Después también me quedé pensando cuando decían estas juventudes, que ya per se, o sea, no existe una juventud, sino que hablar de juventudes, de infancias, de adulteces, implica una pluralidad en sí misma, porque no se viven, no se experimentan del mismo modo en tiempo-espacio. Y estas juventudes, que muchas veces no están signadas necesariamente por la edad o por el crecimiento en cierta autonomía en el desarrollo sobre el mundo, por decirlo de algún modo, son muy interesantes. Y creo que un ejercicio de pensar esas juventudes adulteces con las que trabajan sería un aporte súper rico, de lo cual seguramente ya hay algunos recorridos, pero como justo ustedes lo ponían ahí presente, lo traigo. Y por último, y esto no estaba en la ponencia, me parece, pero cuando ustedes mismos se decían, porque cuando uno presenta es como que está esa voz que escribió y esa voz que sigue reflexionando en el decir, lo cual son las presentaciones que festejamos, uno se cree muy progre. El año pasado, pero también uno parte de algún momento. En su momento uno pensó una cosa y lo interesante es que después de 2 años justamente uno esté posicionado en otro lugar, no para criticar y decir, ah, qué mal que hacíamos las cosas, sino, che, cómo crecimos, cómo pudimos avanzar en este modo de pensar, de hacer, de ser y de sentirse, siguiendo el pensamiento descolonial. Y el año pasado, tras de las tesis también, que también va a estar publicada, es justamente sobre estereotipos de profesionales y representaciones sociales, pero lo interesante es que lo hicieron en un hospital muy piola, que desde el vamos, o sea, solemos unir los estereotipos como algo negativo, y ellos mismos se daban cuenta, por ejemplo, de, si viene, este es el más sencillo, ¿no? Y en otras variables, pero quizás sirve, si viene una persona a atenderse que lleva adelante una identidad trans, seguramente en el servicio de salud cuando la atiendan va a ser como, ay, vos venís por esto, ¿no? Y es como, no, che, me duele el brazo, me falta la vacuna, vengo a hacerme un tratamiento, qué sé yo, para la piel, ¿no? Entonces como que también nos creemos muy progres, también se nos cuelan estereotipos desde la buena onda, digo, es para pensar, lo estoy diciendo muy con mis palabras, pero es muy interesante irnos dando cuenta de eso. Y por último, retomo la frase que dijo Sol al final, que dice, esto es político porque supone una transformación. Esos son como mis comentarios al respecto. Me encantó escucharles, me encantó saber qué pasa en Santa Fe, me encantó cuando se federaliza. Originalmente soy de Entre Ríos, por más que vivo en Buenos Aires, entonces siempre buscamos propiciar también esa tendencia hacia toda Argentina y la región cuando nos es posible. Yo solo menciono algo en la cola para ahí cuando vas pasando, yo hago mi pastillita. Dale. Para mí lo más valioso, no lo único, pero una de las cosas más valiosas que también me llamó mucho la atención y gratamente es cómo ustedes no se dejan achanchar por la práctica. Todo el tiempo están revisando. Admirable porque es muy difícil, ¿no? Cuando está en el fragor del día a día, poder separar, aunque más no sea parcialmente, pero es esa voluntad de seguir revisando, de seguir ajustando, y aparte también para no latigarse, ¿no? Está bien, fueron binarios al principio, pero era necesario constituir grupalidad y desde alguna variable lo tomaron. Eso puede constituirse en falla si no cambia nunca más, o en falta, como decía Milagros. Acá no se trata solamente de pensar en términos de falta y correcciones como si fuese una entidad externa que los viene a auditar. Tomaron eso como una instancia para crear grupalidad y después se avanza hacia otra parte. Todo eso es muy dinámico, es muy contrario a, ¿no? Aparte a las limitaciones que terminan boicoteando los proyectos. Digo, como si no fueran suficientemente difíciles de sostener. Así que eso me pareció bárbaro de lo que ustedes planteaban. No llorar todo el tiempo sobre una cuestión pasada, que fueron esas condiciones, sino avanzar respecto de eso. Bueno, muchas gracias primero por las devoluciones y por las recomendaciones también. Por ahí agradecerle a Frigerio, la tenemos un poco más ubicada, leída. No a Débora Canto, la verdad que no, así que bueno,
me gusta la tarea. Me gusta la tarea para buscarla. Aparte es un personaje, o sea, vean cualquier video de YouTube, es como la hermana de Mick Jagger y Haraway. O sea, son los trillis Me encanta, me encanta. Vamos a buscarla porque, bueno, siempre está bueno esto de poder agregar cosas. Y un poco esto, a mí me resuena esto que decían, sí, intentamos este constante análisis de la implicación, ver dónde estamos parados, ver qué nos atraviesa, que uno no se da cuenta en el cotidiano, en el andar, el andar, el andar. Como decía Sol, en el centro de día donde estamos trabajando ahora concurren 90 usuarios, es un montón, y el cotidiano te arrasa a veces. Entonces, bueno, también es todo un desafío esto de poder encontrar esos tiempos para ver qué es lo que uno está haciendo, cómo cambiarlo. Y también, como decía Eugenia, esto de no latigarse, sino esto de aprender a través de la experiencia. No es que pensamos de entrada, hacemos primero un espacio de masculinidad y de mujeres porque esto va a generar grupalidad y después lo podemos. No, lo hicimos. Y en el transcurso de un par de años dijimos, che, pará, acá no estamos dejando algo de lado, y cuando nos sentamos a pensarlo fue ahí, sí, estamos dejando algo de lado. Bueno, a ver, revisemos un poco esta experiencia y bueno, fue necesario, digamos. Pero no es que, ¿viste? Cuando uno lo cuenta así, los pone en un trabajo, parece como, uy, qué copado, mirá todo lo que pensar. En realidad es que uno va haciendo siempre con ciertos cuidados, ciertos posicionamientos éticos, y después uno va aprendiendo y modificando lo que le parece que es necesario modificar, digamos. Igual me parece interesante también destacar que una de esas preguntas nos vino a partir de las jornadas de Ciencias Sociales Gino Germani que se hicieron en agosto. Nosotros ahí presentamos el trabajo en la UBA, y también fue una compañera chilena que estaba a cargo de hacernos la devolución y nos invitó a pensar esto también, que era algo que a nosotros nos venía resonando, y fue ahí donde, bueno, lo terminamos hablando. Y bueno, este año, por ejemplo, ya se llama Espacio de Sexualidades y ya no tiene, que en realidad al momento de la práctica estábamos trabajando juntos, eran maneras de enunciarse. Total. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo también soy entrerriana, vivo en Santa Fe hace 10 años. 10 años, ahí te Y salió. y en tercer lugar, también nuestra idea, digamos, de esta cotidianidad que arrasa institucionalmente. Nosotros trabajamos 8 horas todos los días ahí. Nuestra idea es poder dedicarnos y poder llevar estos talleres, estos espacios, estos dispositivos a otras instituciones, a otros lugares. Entonces, bueno, estamos empezando con los primeros pasos de un equipo para justamente abordar, digamos, la intersección entre discapacidad y sexualidad. Y ya hemos empezado a propiciar espacios de capacitación para equipos de salud acá en Santa Fe. Así que bueno, estamos en esos recorridos también de poder ir llevándolo a otros lados y poder ir abriendo estos cuestionamientos también a otros equipos para que se animen a poder hacerlo, digamos. Bueno, estemos en contacto y cualquier cosa, si en Buenos Aires necesitan, yo formo parte de otro espacio comunitario militante, una biblioteca popular con muchos fines, que estemos ahí en diálogo y hagamos bases. Total. Y no, lo último que me quedé es, me encantaría como algún día acá uno dice, bueno, las líneas que se abren, esto de empiezan a tomar decisiones o toman decisiones algún día con el anonimato y el resguardo ético necesario, por supuesto. Me encantaría como saber cuáles son esas decisiones que se van construyendo, digo, al respecto de qué, de la ropa, de las parejas, del descubrimiento sexual, del espejo, de ir a vivir solo, no sé, tiro cosas, pero como saber qué pasa en esas vidas también, en ese día a día, y qué son esas decisiones tomadas. Sí, y otra pata fundamental también es la intervención con las familias. Uno de los próximos trabajos que ahora estamos empezando como a pensar es esto, digamos, los significantes en torno a la sexualidad que tienen los familiares o cuidadores de personas con discapacidad, porque con los chicos se puede trabajar en una banda de cosas, pero siempre estar al cuidado de otro. ¿Y qué es lo que piensan esos otros, digamos, también de eso? Porque muchas veces ese habilitarse no viene de que solo ellos toman la decisión,
sino que siempre, insisto, están al cuidado de. Entonces son personas con 35 años, 40 años, que siguen viviendo con sus padres, que no han construido la idea de privacidad, entonces como un montón, digamos, no es solo el trabajo con los chicos, sino que también es en contexto, digamos, y en la familia, obviamente. Sí, y la cuestión de las decisiones también por ahí, hacer hincapié en cosas que parecen muy pequeñas, pero que en realidad son grandes decisiones en relación al cuerpo, bueno, como decías vos, a la ropa, a la vincularidad, a las parejas, porque, bueno, en realidad dentro de esto de las personas con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual, no hay una cuestión justamente de capacidades, sino que hay un derrotero de un cuerpo que fue constantemente objetualizado, solo con prácticas médicas. Nunca se le habilitó nada institucionalizado, digamos. La verdad que toda su vida pasa de una escuela especial a un centro de día, entonces todos sus vínculos pasan en un solo lado. Y a la hora de construir luego lazo, a partir de eso, es muy complejo. No sé, por ejemplo, cortito, pero algo que estamos viendo ahora, cómo empezar a trabajar o acompañar esto, la idea, hay muchos noviazgos en el centro de día, que van y vienen, porque lo único que hacen es estar en el centro de día, la mayoría, entonces todas sus relaciones se dan ahí. Y es muy loco que hay una construcción de que si la persona no está, la vincularidad se rompe. Entonces, si novio, novia, falta, deja de venir por una semana, No hay esa novedad, no persona, hay noviazgo in absentia. claro, no hay novia más, se vive como, no, digamos, no es, no es un te dejo porque no venís, sino que hay una construcción de que si no está, si está ausente la otra persona, eso no existe. Entonces, bueno, ahora nos venimos como este año diciendo, bueno, a ver cómo, de dónde empezamos a encarar esto, y desde lo más simple, y mucho del cuerpo, de la privacidad, la construcción del esquema corporal es algo que hay que trabajar mucho porque vuelvo a esto. Fueron cuerpos constantemente objetualizados, desnudados, maltratados. Entonces, este año, por ejemplo, Examinados. claro, este año sumamos dentro de la institución, hay una psicomotricista y una profesora de danza y actriz, digamos, que da algunas propuestas. Entonces, este año nos juntamos con ella y le dijimos, vamos a desdoblar la propuesta, porque ella tiene mucha más herramienta con respecto a esto. Entonces, este año el grupo participa con nosotros, por un lado, en estos espacios de debate, dinámicas participativas, donde tratamos un montón de temas, y con ellas tienen otro espacio de corporalidad, digamos, del trabajo de la corporalidad, con la misma lógica, a través de dinámicas participativas y de juegos. Pero es ahí, pasito a pasito. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir en contacto. Sobre la ponencia de Sandra, por supuesto, yo juego con ventaja, porque algunos puntos, solo algunos puntos de los que Sandra planteó aquí, van a formar parte de un artículo a ser publicado en muy poco tiempo por la revista de Estudios Feministas de la Universidad Federal de Santa Catarina, y retomo que, bueno, están invitados a conocerlo, seguramente lo podemos difundir, Mili, cuando eso ocurra, para que tengan una aproximación, quienes estén interesados, interesadas. Yo quiero detenerme en 3 elementos nada más. Primero era esto del dossier, contarles que forma parte de una de una presentación más amplia, que tiene toda esta revisión teórica que ella hizo respecto de obras capitales del feminismo, relacionándolo con la psiquiatría y con el padecimiento psíquico en las mujeres, que vale la pena. Por supuesto, siempre hay mucho más para mencionar, después de más allá de los tiempos tan escuetos que tienen, pero sepan que ese trabajo para mí va a ser instantáneamente un trabajo de consulta, porque la manera en que enlaza las fuentes también tiene mucho valor y utilidad en un sentido productivo. Después lo segundo que quería mencionar es esto que yo traía al principio, la importancia de plantear que hay prácticas, hay dinámicas, hay saberes, hay verdades respecto de las personas con padecimiento psíquico. Sandra hace una transición muy fluida desde lo que es población general para hablar de mujeres en su presentación, pero digo, en particular para las mujeres y más ampliamente,
todas estas dinámicas se repiten, eso no tiene que desalentar, ¿no? Una tarea crítica, como decíamos, sí nos pide tomar contextos, que es lo que Sandra planteó. Y después me quería detener solo en un elemento, solo por la resonancia que me trajo. Cuando Sandra habla del diagnóstico de salud mental como castigo del patriarcado, fue como un latigazo. ¡Fum! Me vino, hay una cuenta de Instagram, que yo ahora se las voy a compartir, del movimiento por la desmanicomialización en el Hospital Romero, que están llevando adelante, ahí la puse en el chat por si la quieren mirar, están llevando adelante una tarea de revisión de historias clínicas. Tienen un archivo de muchos años, el Hospital Romero tiene muchos años de funcionamiento, y traían, recuerdo, trajeron 3 hasta ahora, van posteándolo regularmente, 3 historias clínicas de las que se leen fragmentos. Hasta ahora está el de Idilia, el de Ramona y el de Dolores. Y esto que vos planteabas, Sandra, de lo que se repite, de lo que no se salda, sigue siendo necesario visibilizarlo, y esta relación con el diagnóstico como castigo del patriarcado. Hay un caso, yo ahora no me acuerdo exactamente cuál era de los nombres, por eso dejo el enlace. Era una chica que la internan después de que ella en reiteradas oportunidades cuenta que su padre viudo quiere abusar de ella. Y ella, ante la negativa, la terminan internando en el Romero. Otro caso, perdón, el tema son los coletazos, ¿no? Cuando el padre consigue casarse nuevamente, se entiende que está cancelada esa cuestión, ¿no? Es decir, bueno, no va a tener por qué seguir intentando abusar de ella, entonces se la sacan y se la llevan. Y eso el tema, ¿no? El diagnóstico psiquiátrico y la internación vinculada a toda esta cuestión que plantea tan sintéticamente esta historia clínica. Y yo lo que no me acuerdo es de los años, pero todas tienen no menos de 80 años de antigüedad estas historias clínicas. Claro, el archivo del Romero más o menos que están haciendo esto es desde 1930 en adelante. Creo que este porque era es donde 1937. tienen aparte el primer fallo de que internan a una mujer para que el varón, porque el hombre se la quería sacar de encima, y es como un caso que da el primer fallo hace millones de años, y Sí, sí, miren sí. lo que pasó, ¿no? O sea, esto que decía Sandra también, pasa el tiempo y muchas de las problemáticas siguen como exactamente igual o tienen otros elementos, pero es espeluznante en ese sentido. Sí, y traigo otro caso de estos 3, que era de una mujer que ella, si recuerdo bien, creo que ella percibe que el marido la está engañando, y cuando lo señala también la internan en el Romero, ¿no? Y que tenía problemas de alcoholismo, el varón, y que no aportaba mucho a la casa. Creo recordar una situación más o menos de ese estilo. Digo, por supuesto son muy conmovedoras, muy conmocionantes las historias. Yo les invito a que lo vean en el Instagram que tienen en el Romero, pero también para poder pensar, no abandonarse a una idea de que no hay nada nuevo para decir. Me parece que lo que trae Sandra, la pandemia como agudizador de estas problemáticas, en lugar de haber sido la vía de escape, ¿no? Para repensarlo, es algo también para tener en cuenta. Y ahí yo enlazo, pero de manera transparente, o así espero, con el trabajo de Gabrieli. Gabrieli, ojalá hubiese más personas como vos acá. También volvemos a lo situado. Yo solo menciono esto porque seguramente vos, Milagros, vas a tener un montón de comentarios, pero primero, algo que para mí es muy valioso del trabajo de Gabrieli es en términos más técnicos, la operacionalización que hace de las violencias. Ella toma el formulario, revisa y reconsidera todo el tiempo las posibilidades de subnotificaciones, o sea, también el límite de ese formulario, que uno lo lee como sea noticia, como política estatal, y queda una vez más en evidencia esta cosa multiforme de los estados, ¿no? Que a la vez que te encierran y te hacen electroshock, en simultáneo, acá no hacen electroshock porque está prohibido, digo como para marcarle una diferencia a Alejandro, fue toda una lucha prohibir el electroshock en Argentina. Y sigue habiendo elementos para traerlo de vuelta. A la vez tenés estas iniciativas que buscan dar cuenta de violencias multideterminadas, multiincididas. Eso me pareció muy interesante del trabajo de
de Gabrieli, y también el reconocimiento de la insuficiencia en la capacitación profesional. Eso es algo que, por supuesto, tiene muchas vías. Por un lado está lo que se formula de manera formal y baja, como capacitaciones, pero también, y lo tenemos con María Sol, con Nicolás y con otros trabajos y realidades que conocemos, también hay un tomar la situación por el mango, tomar la sartén por el mango y pensar en formas de capacitación más en red, más vinculadas a la toma de otras experiencias, ¿no? Desde ahí, y no desde una idea de esclarecidas ni nada por el estilo, es que les traemos comentarios de otras experiencias, cuando hablábamos de Constanza y sus compañeras, ¿sí? Para poder recalibrar también formas de capacitarse en esos términos, ¿no? De no achancharse, no abandonarse. Si querés yo dejo acá, si vos seguís otro poco, Mili. Sí, yo escuchando a Gabrieli, voy a destacar esto, porque aparte ya lo fuiste diciendo me parece de esas investigaciones que son requeridas, no solo que la coyuntura está pidiéndonos, sino al menos el campo de la salud mental, que ya no pueden ser, no sé, pura objetivación, por decirlo. Ya no podemos poner distancia. No porque el estar allí nos enceguezca, nos obnubile, trabajaremos en eso, que para mí, por eso es tan importante trabajar en equipos, para que justamente nos podamos implicar sin tener que alejarnos como si fuésemos antropólogos de 1850, o bueno, un poco posterior en realidad, sin ser Malinowski visitando las islas del Pacífico. Entonces, sentía como todo eso, sentía y escuchaba y leía en el resumen la complejidad conceptual, el no dar por sentado ni la obviedad de la opresión sobre las mujeres a partir del sistema de salud, las capas de la violencia, el desmembramiento que se va haciendo, las fuentes que se toman, y todo eso sin estar escindido de esto, la afectación. Todavía no encuentro otras palabras. Euge por ahí le dice tender puentes, sean entre diálogos y personas, sea entre campos, sea entre modalidades. La insistencia en que las epistemologías y las metodologías no van por separado, los instrumentos que hagamos dependerán también de las lecturas. En ese sentido me pareció de una riqueza porque es lo que se requiere, el giro que estamos precisando dar a nivel investigación, que en general, por suerte, más o menos, es lo que se viene presentando de un tiempo a esta parte. Nos hace mucho que no tenemos cosas como presentación de enfermos, no sé, o ¿no? Como esos discursos y esas situaciones que alejan a la persona. Y bueno, y eso por supuesto hace enganches con Alejandro y su investigación. Quería saber si Gabrieli o por ahí Sandra, antes de seguir con las últimas dos, o Euge, querías reponer algo más, pero queda tendido el puente hacia la presentación de Alejandro. No, yo solamente quería retomar los comentarios de Eugenia, porque sí, el grupo del Melchor Romero tiene varios casos donde se ve bien claramente, inclusive en aquel material que hay, que es un material publicado con historias, también ahí se ven muchos casos, pero no solo, bueno, aquí también en Brasil hay muchos casos que aparecen de esa manera. Una institución psiquiátrica como un espacio de castigo por el desvío de lo que se debería haber hecho. Eh, y bueno, y ahora recientemente, la semana pasada, o hace 15 días, 10 días atrás, hubo un caso exactamente igual al que vos contás, de una mujer que fue internada en el psiquiátrico porque su hija, en realidad fue su hija y su yerno, la internaron, dijeron que esta mujer estaba loca, y le alquilaron el departamento en Airbnb durante el tiempo que estuvo internada la mujer, una cosa siniestra. Y el hospital psiquiátrico demoró 15 días para descubrir, le dieron drogas, la encerraron, todo, que la señora no tenía absolutamente nada.
¿Por qué? Porque ya había habido otras tentativas y la mujer ya había hecho la denuncia policial. Entonces, como ya había denuncias hechas, se salvó por eso. Si no, esa señora se quedaba en el psiquiatra. Entonces, estamos hablando de historias de 1930 y estamos hablando de historias de 2023. Y bueno, y esa preocupación de, claro, puedo salir, quizá esa es la diferencia. Bueno, pero esa persistencia que vos marcás de los mismos temas me da no sé, me parece bien interesante analizarla, porque la sociedad ha cambiado tanto, no sé, todo ha cambiado tanto, las relaciones de género han cambiado tanto, no sé, yo eh, me acuerdo cuando yo era chica y veo cómo son las cosas ahora, es todo tan diferente, y sin embargo esa instancia sigue siendo más o menos teniendo la misma lógica. Entonces me parece que es un tema interesante para explorar un poquito más y cómo se hacen esos diagnósticos con biais de género. Y otro tema que, bueno, que me parece que yo no pude abordar aquí, pero que me parece súper interesante son esos diagnósticos tipo disforia de género, en fin, que también se tienen que integrar en este debate. Eso, gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguien abrió? Ah, no. No corté a nadie, ¿no? No, Eh, Tengo unos 3 libros que hablan de 3 monovalentes destinados a mujeres diferentes en Argentina que van rescatando cartas y yo vengo marcando cartas, diagnósticos, historias clínicas, vengo marcando aquellos que han sido, que internaron a la mujer para quitarle su herencia, para quedarse con los bienes, digamos, está bien marcada por esta cuestión de expropiación económica, no sé, me interesa un poco ahí sí, cómo ha es sucedido y bastante cómo sigue excelente. sucediendo. Bien, bueno, Después me vas a pasar esos datos. ay, sí, 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 sí. Sí, sí, está el libro de María Huertas también. Vos que estás allá en España, Sandra, salió hace muy Sí, el libro de poquito. María Huerta. Está tan difícil de conseguir el libro Ah, de María Huerta. qué Pero dato, porque todas estábamos esperando que salga, pero ahora que salió es difícil de encontrar. está difícil, pero yo lo voy a conseguir. Conseguí ahora una persona que la conoce. Excelente. Gracias. Aprovechemos. Bueno, Alejandro, hablábamos con Euge de lo fantástico de tus fuentes, o sea, las entrevistas que has conseguido, que has logrado. Muchas veces cuando o sea, volvías a narrar lo que te habían narrado, pensaba en el momento, ¿no? En ese momento un poco performático también, que es la entrevista y cómo la llevamos adelante, que son otras de las preguntas que venimos abarcando, no solo por nuestras propias investigaciones grupales que implican entrevistas, sino por las personas que acompañamos en sus procesos de tesis y trabajo final. Que siempre vamos como pensando un poco entre cómo construir ese instrumento, cómo implicar en el instrumento a la persona entrevistada también, preguntas para resguardar sus datos o incluirlos en esa conformación de ese documento que luego es tan importante, digamos. Por un lado me quedo, lástima que es como la parte que tuviste que pasar más rápida, pero ya es la segunda ponencia que también de Chile que escucho que tiene que ver con lo performativo, y me quedo como con las preguntas desde dónde, qué tiene que ver, si es un método, un enfoque, cómo se labura, hacia dónde nos lleva, sobre todo para que de última las ideas que yo me puedo hacer al respecto puedan ser puestas en diálogo o quizás estamos entendiendo lo mismo. Así que si querés, hacia el final de 2 o 3 comentarios, si querés ampliar un poquito, te lo agradezco. Después me quedé pensando un poquito en algunas definiciones que, no sé, quizás una da por ahí por sentado y está bueno como en nuevas presentaciones que se den, que se vuelvan a decir como, ¿qué entendés por sufrimiento psíquico? Recién hoy decías que había como una red de dispositivos de 1992 y yo como que rápidamente me puse a hacer el paralelo con Argentina, qué pasaba con la red de dispositivos de salud mental o de salud, tal, 1992. Son como datos que en esa cartografía estaría bueno conocer. Y después,
también medio a modo de pregunta, hay algo con lo del diagnóstico, como que yo me quedó un poco la idea, digo, pero esto para comentarlo y lo traemos y lo devolvemos. Em, Como que si siempre un diagnóstico implica locura, o no sé si esos son como tus hipótesis, si es lo que has rescatado de las entrevistas. Digo, si por ahí tiene que ver específicamente con la muestra que has conformado. A mí me pasó que en mi tesis de grado de hace unos años, también siempre el diagnóstico es una gran pregunta, y aunque se llega al lugar, digo, que es justamente el lugar que tenemos que combatir, de que el diagnóstico sea algo tan estigmatizador, había experiencias que por lo menos en un inicio, por ejemplo, podían ser, ellos llamaban como ortopédicas, como que te hacen entender algo de la realidad que te está aconteciendo, de ese sufrimiento, porque no quiere decir que no deje de ser muchas veces un acto violento, lo que no quiere decir que te quedas con ese diagnóstico y esa etiqueta vas a hacer toda tu vida, pero, pero no terminé de entender y nada, y como me interesa mucho lo que hiciste, me encantaría poder comprenderlo. Eso. ¿Contesto nomás? ¿Comento nomás? Sí, sí. Ay, perdón, se está ahí. Ah, mira, sobre lo performativo, yo creo que aquí en Chile hay el doctorado de Sociología de Chile, creo que ha trasladado un poco también la teoría de la performatividad de las ciencias sociales a las ciencias sociales desde la economía, desde la Escuela de Ciencia y Tecnología, específicamente de Edimburgo, y que plantea más o menos para que se logre comprender, a diferencia de Ajá, la performatividad en términos del lenguaje o lo que trabaja Judith Butler, por ejemplo, en lo performativo, que tiene que ver más con ajá. lo político, pero que también se enlaza de algún modo, lo que plantea es cómo la ciencia tiene efectos en la vida cotidiana de las personas, a tal modo que a través de ciertos agenciamientos sociotécnicos, o digamos enlaces, por así decirlo, entre la ciencia y la vida cotidiana, transforma esa vida, la cotidianidad, el espacio común, la interacción, pero de tal modo que uno no es consciente de esa transformación. Es como la alienación en su máxima expresión, uno podría decir políticamente. Eh, y en ese sentido, la psiquiatría que parece, o la medicina, que en general se puede pensar que es una ciencia inocua, tiene todo lo político y todo lo performativo para transformar las conductas humanas, a tal modo que naturalizamos de alguna forma el lenguaje, forma de vida, eh, eh, no sé, yo siempre le pongo el ejemplo a los estudiantes, cuando usted le dice al otro, usted es estúpido, o usted está usando un diagnóstico psiquiátrico del siglo XIX, o cuando le digo, cuando usted está diciendo, tengo depresión, triunfó la psiquiatría sobre su vida, ya que asume una condición psiquiátrica para definirse una tristeza, por ejemplo. Y para que ocurra ello, la performatividad dice que hay distintos elementos humanos y no humanos en una cadena de redes sociotécnicas que van a transformar esa, que puede ser desde el fármaco, desde un Plan Nacional de Salud Mental, hasta la intervención clínica y terapéutica en espacios de tratamiento. Claro. Lo planteo de ese modo, un poco para cómo se entienda, pero la teoría de la performatividad se viene trabajando en Edimburgo desde los años 70 más o menos, y Bruno Latour, uno de sus Sí. exponentes digamos, más importantes, y que también siempre está al alero, en el caso mío de la construcción que hice, con la teoría o el enfoque de la buena mentalidad Foucaultiano, y ahí donde como podría responderte a propósito de esta red de dispositivos gubernamentales. A diferencia de Argentina, que la naturaleza federal hace que los estados tomen determinadas digamos, decisiones distintas por Estado federal. En Chile, como tenemos una división regional, desde 1993 en adelante se aplicó lo que se llama el enfoque comunitario y una creación de red comunitaria a través de todo Chile, es decir, de Arica a Punta Arenas vamos a encontrar redes comunitarias digamos, dispositivos comunitarios como desde atención primaria hasta la atención secundaria, y en donde la salud mental se constituye como una base digamos, del tratamiento. Entonces, Bien. hay una serie de disposiciones gubernamentales que van a definir eso, y por eso en Chile, desde el año 2008, teníamos un gran aumento en las tasas de problemas de salud mental.
porque se comienza a diagnosticar. Por ejemplo, Chile pasó desde el 2008 al Sí, 2011, es una tendencia general, digamos, también, ¿no? Como algo pero así. no obstante, Chile es más, Chile es más duro, porque pasamos de ser uno de los países con tasas de diagnósticos normales en términos de depresión del 2008 cuando se empieza a aplicar la garantía GES, al 2012 que estábamos al mismo nivel de Corea del Sur. Es decir, pasamos exponencialmente al número 2, después de No, haber estado en el sí, número 2. y Entonces, vos y eso tiene que... perdón. Sí, perdón, Sí, no, y eso tiene que... no, Dale, dale. dale. No, que en las fuentes que traías hablabas de electroshock, entonces es indiscutible que hay una dureza particular en Chile que no voy a poner en cuestión, digamos, solo quería como pensar eso, pero me quedo pensando en esto de lo performativo, menos mal que me lo contás porque yo lo había tomado desde el arte y es más, agarré un libro que es de Didi Huberman que se llama La invención de la histeria, que también tiene que ver con la performatividad de la histeria, nada, y un montón de otras cosas, pero claramente estaba pensándolo desde otro lugar, pero pienso también que lo escucho y siento como si fuesen pasos que sí o sí se van a dar, como si fuese imposible ese avasallamiento, no sé, dominante de dispositivos y de cadenas, de modos de hacer, cuando justamente vos nombrabas lo de los colectivos o los activismos, donde por lo menos en lo que podemos llamar el campo de la salud mental podrían ser justamente lo diferente, los otros modos, los resistentes. Bueno, No sé. yo no lo muestro acá, pero a propósito de eso, ahí aparece ya cuando Butler avanza en su teoría de la performatividad, aparece lo contraperformativo. No es casual que yo le llame loco, porque hay una vindicación, en Chile al menos, bueno, en todo el mundo, hay una reivindicación de la noción del loco, de locura, Es significante, eh, sí. Sí. y que si uno lo pudiera tomar o homologar de lo que hace, por ejemplo, el orgullo gay y el mundo LGTB, en los últimos textos de Judith Butler, tú puedes encontrarlo eso como una contraperformatividad. De hecho, ella lo dice así. Lo mismo ocurre también cuando se politiza la noción de locura como una forma de resistencia, que si ustedes se fijan, los relatos igual también están planteados de ese modo en algunos momentos, y que tiene que ver con un discurso contraperformativo también frente a este modelo avasallador, biopolítico, a tal nivel de la psiquiatría como poder gubernamental. Y sobre todo en Chile, que Chile es un país muy medicalizado, un país donde el poder de la salud o sea, Chile, piensen en la pandemia, nosotros tuvimos 273 días encerrados. No sé, quizás China nos ganó, o un par de países más. Entonces, eso no es menor. No es casual que en Chile hayamos tenido en los últimos tiempos, en los gobiernos democráticos, dos médicos de presidente. Entonces, en Chile el poder de la medicina, digamos, a diferencia, por ejemplo, de tradiciones más democráticas como la Argentina, qué sé yo, el modelo biomédico aquí es una cosa, eh, digamos, compleja. Y en ese Ujú. sentido, por eso cuando yo decía hacer esta investigación, voy a esto de la entrevista. Y ahí yo me apoyo mucho para responderte eso de la entrevista, en la teoría del narrador de Benjamin. Cuando Benjamin plantea la idea del narrador es justamente contar estas historias que están ocultas, que traerlas de nuevo, ¿cachai? Entonces, eso para mí era re importante, porque la experiencia de la locura queda siempre atada, digamos, a tratamiento, a fichas clínicas, y el relato en Chile al menos se pierde. Eh, Alguien ahí nombraba textos sobre cartas, la historia de la locura. En Chile tenemos muy poco. Hace poco, el 2003, apareció las cartas que no le entregaban a los pacientes en el hospital psiquiátrico en 1940, entre el periodo de 1940, que por un incendio, y se fueron publicadas por la Biblioteca Nacional de Chile, y muestra, por ejemplo, ese dolor psíquico, ¿cachai? Que aparece también ahí como un relato perdido. En Chile es muy poca, creo que la autogestión libremente, ya desde una perspectiva más política, lo hace, Sí, pero no hay estudios narrativos sobre la locura en Chile. Y eso es un poco sintomático también del modelo biomédico chileno. Y ahí bien. quiero decirte, aclarar solamente la noción de sufrimiento psíquico, yo lo llevo a la idea de sufrimiento que aparece en Emmanuel Levinas a propósito de los campos de concentración, que a propósito también Emmanuel Levinas tuvo un diagnóstico psiquiátrico a posteriori de eso, que trabaja la idea del mal, el dolor como encarnado en el cuerpo, y el cuerpo como el mal a través de algo que se le denomina.
no lo dejo claro acá porque, digo, mucho para explicar, pero por ahí va. Sí, presentar una tesis de doctorado en 20 minutos es un desafío un poco que nos supera, a veces nos cuesta. Bueno, y para finalizar, que queda Leandro del grupo sobre la ponencia de migraciones y enfocada en el lugar de la mujer, vamos a decir, bueno, en la acción de la mujer. Súper interesante leer el escrito porque aparte iban tomando otras cosas. Y en el escrito particularmente yo me quedé con algunos comentarios de eso que se enfocaban en todo lo que es la gestión del espacio público. Yo siempre pienso cómo en Argentina es tan diferente que en otros lugares no sé si tan diferente, es tan difícil generalizar, pero cómo hay otra toma del espacio público, ¿no? Y qué pasa con las comunidades migrantes y cómo se utilizan, y cómo se toman o no se toman, y si el espacio público lo generan las personas que los habitan o las disposiciones eh, edilicias, y ahí sí lo pienso en Buenos Aires, que es donde vivo y donde gobierna quien gobierna. Y por ejemplo, acá se han cercado las plazas hace años, justamente en una privatización del espacio público. Entonces, como que pensaba un poco en eso. Y nada, 2 o 3 cosas que me anoté. Más que como comentar, yo no soy especialista en migración o en desplazamientos humanos, creo que algunas veces se le llama así también, pero sí he andado, leído algunas cuestiones al respecto de migración, mujeres y salud mental, o padecimientos al respecto, y un poco en el escrito quizás lo ponían como más de suyo, y pensando que es una mesa de salud mental, bueno, los sufrimientos que genera o los padecimientos que se crean a partir de estos desplazamientos forzosos muchas veces también, que pueden ser migraciones o pueden ser en búsquedas de asilos, dependiendo, ¿no? De por qué salgan de sus países de orígenes. En ese sentido se me habían ocurrido algunas autoras, por si les interesa recorrerlos, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día ya hace unos años, una serie de traumas o síndromes relacionados a la migración o a la búsqueda de asilo, que se llama algo así como el síndrome del refugiado, el trauma del migrante, que desplaza absolutamente todas las problemáticas que ustedes justamente traían: la falta de espacio público, la falta de trabajo, la explotación sexual, el tener que dejar a los hijos. En un momento en el escrito ponían: muchas personas se desplazan esperando a que después el resto de la familia pueda, y nunca se va a saber si eso va a poder pasar, y el sufrimiento mental que genera como toda esa vulneración de derechos, porque migrar es un derecho humano. Sí, Euge. No, y vos me contabas, yo la otra vez porque estaba en la otra mesa no participé de las anteriores, pero vos me decías también todos las tensiones y los choques culturales, porque como bien planteaba tu compañero Leandro, somos una región en muchos aspectos con elementos en común, pero las comunidades específicas también tienen sus distinciones, entonces trasladarse de un lado al otro no te releva, aun cuando tengas ciertas barreras, por ejemplo, sean, no sé, idiomática no va a aparecer en principio, porque están los localismos, pero digo, todo eso también es un elemento que, como bien planteaba Milagros, estas soluciones rápidas en términos de diagnósticos van a tender a omitir como elementos. ¿Sí? Sí, no, gracias a ambas por las observaciones. Eh, Siempre, bueno, el hecho de no ser, digamos, expertos en la salud mental, fuimos como muy, digamos, cuidadosos, asumiendo que, bueno, 2 de 3 personas del equipo vivimos esta migración forzada y sin lugar a dudas, muy pertinente el comentario del trauma del migrante. En el caso de otro compañero, bueno, que es el profesor Guerrero, él sale perseguido del país. Y yo un poco después, pues también eso refleja un duelo,
una pérdida, una rabia, una frustración bueno, que obviamente nosotros vamos a contemplar y nos encantaría explorar en el artículo. Y bueno, y que esto también a su vez suponga, y estoy alineadísimo con esta idea, que no es un tema que podemos seguir invisibilizando, porque bueno, la salud mental es esta idea, incluso a cómo nos socializaron a los hombres, tienes prohibido llorar, deja la tontería, eso es cualquier cosa, no te sientes mal, Sí, y bla, 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 y cuando vienes a ver, bueno, hasta acá y no pudiste sortear esa situación. Es lo que me parece muy valioso y gracias por la observación. no, gracias a vos, Leandro, por lo que planteás, porque a la vez me parece que el desafío frente a lo efectivo de las situaciones que se pueden leer desde el trauma es lo que planteábamos ayer y que apareció en otros lados, frente al padecimiento o al sufrimiento individual, lucha colectiva. Si a la vez la manera de incorporar a tu biografía, a la de cualquiera que, digo, en personal a vos, o que vos has traído esta dimensión de tu vida, incorporarlo de una manera que te desvincule de los demás, porque es algo que te pasa a vos solo, también es una despolitización tan, digamos, tan al acecho como desconsiderar, y es una palabra que acabo de utilizar y seguro está mal dicha, desconsiderar otros factores que hicieron a tu migración. Entonces, la consigna de ayer del 8M, trayendo lo que planteaba Sandra, digo, tenía que ver con eso, frente a perspectivas que plantean lo mental, el padecimiento, como algo que ocurre en un cuerpo individual y hacia adentro, considerar la dimensión colectiva que todo eso tiene. Porque si no es como, es sumarte a todas las problemáticas que derivan del desplazamiento forzado, no forzado, la migración, sumarte que además tienes un problema vos, porque no lo estás resolviendo como deberías resolverlo, ¿no? En vez de ser un alivio, es una carga adicional. ¿Cómo se piensa la situación que incorpora la dimensión del padecimiento? Otros le dicen trauma, otro puede pensar en otras palabras. El desafío es que no sea un elemento más a invisibilizar o a que repose todo en una persona. No sé si me Tal cual. explico. Y pienso en el lema de los colectivos, ¿no? Sus vidas no caben en nuestros diagnósticos. Digo, no puede ser que migrar esté siendo algo diagnosticable, ¿no? Es como esa la alerta quizás a prestar atención, lo que no implica que no se sufra, que no genere trauma y cosas que vos debes saber, como has dicho, Leandro, que lo has vivido. Ayer hubo una presentación muy interesante de un chico de Haití en Chile estudiando la migración haitiana en Chile. Súper interesante lo que traía y agradezco que hayan elegido esta mesa para presentarlo. Gracias. No, gracias a ustedes y creo que fue muy atinado porque quizás permanecer en la zona de confort, postularnos a una mesa de política pública más comparada o una mesa de índole de espacio público, bueno, chévere, nos quedamos en una zona de confort, pero tener claro como la dimensión mental, humana y bueno, esta trascendencia que lo individual lo podemos llevar a un plano colectivo es valiosísimo y gracias. Bueno, compañeros, ¿alguien quiere sumar algo más, decir alguna palabra? Si no, estamos no solo en tiempo, sino terminando, con haberles escuchado con tiempo, con las devoluciones, la verdad, un placer llegar así, un gusto poder llegar así. Si alguien quiere decir algo más, abrimos micrófonos y si no, nos vamos. En verdad, me tengo que ir, Sí, tengo que ir a claro. hacer clases, pero agradecer también el espacio. Aquí en Chile no hay mucho desarrollo el vínculo entre ciencias sociales y salud mental, y generalmente todos los estudios son desde la Escuela de Salud Pública, que nuevamente Ujú. llega a estar, y algo súper como recién tomando a un par de personas, que somos cuatro en general, que estamos dando temáticas desde abordajes distintos.
Entonces, eso es interesante, pero sin embargo igual creo que hay que fomentar la articulación más latinoamericana sobre este tema. Así que eso también disponible también para poder intercambiar experiencia en ese aspecto. Bueno, en ese sentido, entonces hago paso a a una invitación. Primero a que nos sigan en las redes, porque ahí somos muy activos, tenemos todo muy actualizado, invitaciones, mesas, escritos, convocatorias, reposteamos otros colectivos. Digo, tiene una actividad muy grande las redes que nos permiten justamente hacer redes para conectarnos y redes cuando las cosas caen, tener donde caer, en los dos sentidos. En ese sentido, estamos organizando las primeras jornadas de ciencias sociales, salud mental y derechos humanos, que se van a llevar adelante el 29 y el 30 de junio, de forma presencial y virtual. Se extiende a la región, se extiende a diversos lugares de enunciación, se extiende a diversas formaciones, se extiende a la federalización argentina, y son las primeras por dos cuestiones. Por un lado, justamente por esta articulación de ciencias sociales y salud mental. Hay otras jornadas de ciencias sociales, de salud mental, indiscutiblemente, pero siempre desde otros lugares, por lo general, ¿no? Como más clínico, psicológico. Aquí las ciencias sociales nos permiten incluir esos abordajes y también todos los que hoy acá pusimos en juego. Y por otro lado, las primeras porque queremos que sean muchas más. Sí, y la cuestión de derechos humanos, Mili, que también es un sello que tiene la conformación del campo de la salud mental en Argentina, especialmente en lo que, por supuesto que hay distintas etapas, pero para traer uno de los anexos más recientes, lo que implicó la lucha y la resistencia en la última dictadura militar, de la que se van a cumplir ahora el aniversario de su finalización. Así que eso, tener en cuenta para nosotros también cuando hablamos de salud mental desde las ciencias sociales, con enfoque de derechos humanos, estamos reconociendo y acompañando luchas que marcan esas intersecciones, ¿sí? Sí. Y que quizás no quedó tan explícito desde el principio, pero en las revisiones que se están haciendo de esas conformaciones, sobre todo en la última dictadura militar, tienen un componente de género muy importante en la lucha de madres y abuelas. Sin duda. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente esta tarde muy, muy productiva y muy bonita, y me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Que luego, tengan buenas que les tardes. vaya muy bien. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.